nuestra oración. Empezamos. Gracias te damos, Señor, por esta conferencia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. La conferencia el día de hoy se llama ¿qué sí es y qué no es la vida eterna? Ahí vamos a hablar qué cosa sí es y qué cosa no es la vida eterna. Muy bien. Vamos a leer Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a leerlo todos en voz fuerte. A las 3, por favor, sigan a Aarón en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A ver, otra vez, porque muchos ahí estaban así como observando que también lee Aarón. A ver, todos por favor. 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es nuestro texto base, de aquí nos vamos a basar para explicar qué es y qué no es la vida eterna. Entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? No es pregunta de mesa, es una pregunta así sencillita de botana. ¿Quién quiere opinar? A ver qué se les ocurre. A ver, Tere. Conocimiento de Dios. A ver. Vivir para siempre. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué se les ocurre? Vivir en el Espíritu, Benjamín. Vivir una vida que no tiene fin al lado de Dios. No es la de, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Esa no, ¿verdad? Es al lado de Dios. Bueno, pero también puede estar al lado de Dios ahí con la... Bueno, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? En el Nuevo Testamento, la palabra griega más frecuentemente traducida como eterna es una palabra griega que se pronuncia en español aionios. ¿Cómo se pronuncia? Aionios. Acuérdense que en griego son jeroglíficos muy raros, ¿sí? Que se traducen al español así. Y significa, ¿qué significa aionios? Interminable. Entonces la palabra griega que se traduce más frecuentemente como eterno significa ¿qué? Interminable. Pero aionios también se enfoca en la calidad o características de lo que es eterno. O sea, no solamente es algo interminable, sino que esta palabra griega se enfoca en la calidad o las características de eso eterno. ¿Sale? ¿Sí me estamos entendiendo? Ok. Muy bien. Ahora bien, el griego zoe, que se traduce como vida, acuérdense que estamos definiendo qué significa qué, vida eterna. Entonces, eterno es ¿qué? Aionios. Y vida es zoe. Indica no solo la existencia biológica, sino una plenitud o autenticidad de la vida. Entonces, zoe no solamente es vida biológica, sino plenitud o autenticidad de la vida. Entonces, combinando aionios y zoe, la vida eterna incluye tanto las ideas de calidad como de cantidad de vida. Entonces, ¿qué incluye? La calidad como la cantidad de vida. Entonces, cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de calidad y estamos hablando de ¿qué? De cantidad. Porque la calidad, ¿verdad que sí tiene que ver? ¿O no? A ver, si te dan a escoger
en un perfume original o en una imitación, ¿cuál prefieres? Te lo van a regalar, no lo vas a comprar, porque depende cuánto cuesta. No, te lo regalan. El original, ¿por qué? Por la calidad. Entonces, aquí tiene que ver la calidad, pero también tiene que ver ¿qué? La cantidad. Muy bien. La vida eterna no es simplemente vida que nunca termina, sino una plenitud de vida que no tiene fin. Entonces, porque muchos dicen, ay, ¿y eso de la vida eterna qué es? Como vivir para siempre, pero ¿qué voy a hacer? No, el contexto de vida eterna es plenitud de vida. O sea, es estar en el lugar haciendo algo que te llena de plenitud. Yo no sé qué es lo que más te llena de plenitud en la vida. No sé qué sea lo que más te llene de plenitud aquí ahorita a ti. No sé si sea un partido de fútbol América Chivas o no sé si sea cerrar un negocio o no sé si sea tener un hijo o no sé si sea, no sé qué es la plenitud, lo que tú dices, esto es lo que más me gusta. Pero cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de plenitud. La vida eterna no se debe limitar para ser predicada en un velorio, tampoco para predicar esperanza del más allá o como una experiencia. Porque muchos dicen, ay, va a haber me invitan a un velorio, voy a ir ahí para hablarles de vida eterna. O sea, no estoy diciendo que no vayas al velorio y prediques, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no hay que enseñar del más allá, ni tampoco hay que enseñar que la vida eterna es una experiencia grandiosa, pero la vida eterna, lo que vamos a aprender va más allá de eso. Vida eterna es más que una experiencia. Vida eterna es predicar que hay algo más allá de esta vida terrenal. Es más que ir a un velorio a compartirles de Cristo. Y entonces voy a hacer la primera pregunta. Son 3 preguntas que tengo para el día de hoy. Voy a hacer la primera pregunta y quiero que esta pregunta me respondan sí, no y por qué. ¿Sale? O sea, no nada más es sí o no, sino por qué. Que me escriban por qué. ¿Listos? ¿Capish? ¿Listos? Muy bien. Primera pregunta. ¿La vida eterna tiene que ver con el tiempo? Corre tiempo. Tienen 3 minutos. ¿La vida eterna tiene que ver con el tiempo? Muy bien. Vamos a ver la respuesta en algunas mesas. Voy a empezar de mi lado izquierdo. ¿Quieren responder ustedes? Mejor acá. Ok. Sí tiene que ver porque sin la existencia del tiempo, la eternidad carecería de sentido. Tiempo es la unidad de medida para referenciar. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar? Aquí, es que no levantan la mano. Adivino no soy, levanten la mano. No, porque es interminable y tiene que ver con cantidad y calidad. No, porque en la eternidad no hay medida de tiempo, es algo intangible. A ver, ya se puso bueno, unos dicen que sí. No. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. No, porque no tiene principio ni fin, no se puede contar, no tiene una unidad de medida. A ver, ¿qué opinan? Levanten la mano porque pues... No, porque en la eternidad no hay pasado, presente ni futuro, no hay tiempo, es una construcción mental. Órale. No, porque el tiempo representa una unidad de medida, algo que es cuantitativo, y la eternidad no se puede medir, es cualitativa, es calidad de vida. ¿Allá atrás quieren opinar alguien más? Acá. Aquí. No, porque Dios no está sujeto al tiempo. Ok.
Aquí para que no se canse de la mano. La palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de aborrecer y tiempo de llorar. ¿Ah? Entonces, nosotros creemos que para la vida eterna o para la eternidad tiene que haber tiempo. Concierne con el tiempo. Ahí voy. Ya se puso bueno aquí, ya están. No, no tiene que ver con el tiempo porque no hay tiempo en la vida eterna. El tiempo es una construcción terrenal. Órale. Igual nosotros dijimos que no, porque no se trata de tiempo cronos, se trata de kairos, porque en Cristo tenemos un presente continuo. A ver, aquí ya, la última mesa. Opinamos que sí, porque el tiempo es interminable e interminable, pues es tiempo. Muy bien, qué bueno que opinaron. Bueno, está dividido, ¿no? Unos que sí y otros que no. Bueno, ahí va la respuesta. ¿Listos? La vida eterna realmente no tiene nada que ver con el tiempo, ya que se puede experimentar aparte del tiempo y dentro del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra esencia es espíritu. Nos expresamos a través del alma y vivimos en un cuerpo. Vivimos en un mundo físico con sus dimensiones del espacio, longitud, anchura, altura, profundidad y tiempo. Sin embargo, Dios habita en un reino diferente, en la esfera del espíritu, más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos. Dios no está limitado por las leyes y dimensiones físicas que gobiernan nuestro mundo, porque Dios es espíritu. O sea, lo espiritual se mueve aparte del tiempo y dentro del tiempo. Lo espiritual no está sujeto a las leyes físicas o terrenales. Entonces, el tiempo y la vida eterna, como es un asunto espiritual, lo espiritual se mueve aparte del tiempo o también se mueve ¿cómo? Dentro del tiempo. La cita que mencionó Martín es una cita donde lo espiritual se está moviendo ¿dónde? Dentro del tiempo. Y frases como las que decía Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Se acuerdan? Él se estaba moviendo aparte del tiempo. Y le decían, ¿cómo que eres antes que Abraham? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Porque él se mueve en una dimensión aparte del tiempo o dentro del tiempo. ¿Sale? Muy bien, vamos a entrar a la revelación y vamos a hacer la segunda pregunta de mesa. Segunda pregunta de mesa. Las estoy haciendo rápido porque traigo bastante. Son 3 preguntas nomás. Segunda pregunta de mesa. ¿Listos? Esta está facilita, sencillita, así de 30 segundos, pues les voy a dar 3 minutos para que vean. ¿Cuál es el fundamento del evangelio? Corre tiempo. Muy bien. Vamos a opinar. Si hay una mesa que a la primera da la respuesta correcta, ahí le voy a parar. ¿Sale? Y luego digan todas las mesas, yo tenía la misma respuesta. ¿Sale? Ok, aquí levantó la mano 1 y allá voy a la 2. ¿Cómo vivir la vida eterna? Ok. La venida de Cristo al mundo para darnos vida eterna, el reino de los cielos estableciéndose en la tierra. Muy bien. Aquí. Es dar a conocer el reino y al Padre a través de Jesucristo. Muy bien. A ver, Julie, andabas desaparecida. Yo digo que es la revelación que Dios nos da por medio de su palabra. Muy bien. Lo que están diciendo está muy bien, pero. Dar a conocer la palabra de Dios, o sea, establecer el reino.
Ok. A ver, Alicia. Reconectar nuevamente todas las cosas con Dios, todo lo que se ha perdido. Muy bien, sigo, nadie levanta la mano. Acá levantan la mano. A ver, aquí. La plenitud de la vida en el conocimiento de Dios. A ver, otra vez. La plenitud de la vida en el conocimiento de Dios. Me voy a quedar con esa respuesta como buena. ¿Y tenías la misma? ¿Y cuál es la respuesta? Cristo. ¿Cuál es la clave de lo que él dijo? ¿Perdón? ¿Quién? Conocimiento. Esa es la respuesta. El fundamento del evangelio es el conocimiento de Dios. Cabina, ¿me pones la respuesta? Cabina. Respuesta. Ahí va, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti. 3 veces les hice leer el versículo. Y les dije, este es nuestro fundamento de toda la conferencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, ¿qué dice? El fundamento del evangelio, ¿qué es? El conocimiento de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué? A ti. El conocimiento tiene forma, es puntual, es algo específico. El conocimiento no es algo que tengamos que inventar. Acá el doctor Zamorano sabe perfectamente cuando habla con otra persona, él sabe si tiene o no tiene el conocimiento o no, doctor. Cuando empiezan a hablar sobre cálculo estructural y que todo lo que tiene que ver, él tiene un doctorado en todo lo que tiene que ver con estructuras y todo eso. Él sabe, porque el conocimiento no es algo que se inventa. El conocimiento es algo específico, tiene forma, es algo puntual. Y aquí tengo una pregunta de botanita, no es la tercera, es así de rapidito. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a alguien? ¿Cuál es la mejor forma de conocer a alguien? Dice, vivir con él. Sí, medio punto. Medio punto. Fíjate, ahorita te voy a explicar por qué medio punto. Nico, ¿cuál es la mejor forma de conocer a alguien? Acercarte a él, muy bien, medio punto. Convivir con él, medio punto. Interesarte por él, medio punto. Lo que están diciendo está bien, pero tiene medio punto. Casarte. Fíjate, aún así te doy medio punto. Aún así te doy medio punto. Quizás tú dices, ¡ay! Sus actos, medio punto. Ok, les voy a decir por qué les puse medio punto. Ahí les va. ¿Listos? Y ni modo que me digan que no, porque todos nos pasa. La mejor forma de conocer a alguien es vivir con ese alguien sin que nos vea o sepa que estamos. Imagínate que alguien viva contigo sin que tú lo veas o sin que tú sepas que él está ahí como alguien invisible que está ahí. ¿Qué no harás solo o sola? Dices, ay no, mi marido todo lo sabe. Sí, chucha y tus calzonzotes, dijo María Victoria, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, la mejor forma de conocer a alguien, ¿qué es? Vivir con alguien, fíjate, vivir con alguien sin que nos vea o sepa que estamos. ¿Por qué? Porque conocimiento es habitación o habitar
de manera permanente en el misterio de la vida. Ya me metí a la palabra misterio. O sea, ¿por qué crees que Dios nos conoce perfectamente bien? Porque Él nos, cuando creemos que estamos solos y decimos, ay, ya se fue el marido, ya se fueron los hijos, me quedé sola en la casa. Ajá. Error. ¿Hay alguien ahí? O dices tú, ya me fui de la casa, ahora sí, ando en el carro yo solo. Y ahora sí tengo tantas horas para mí solo y que nadie, y me voy a ir a Tepic, y aquí nadie me conoce, me voy para Guadalajara. ¡Tit! Error. La vida está llena de misterios. Pregunta, ¿y para qué son los misterios? A ver, ¿quién dijo? ¿Para qué? Para mantenernos. ¿Perdón? Ya está la respuesta correcta. Los misterios son para que los descubras. Pero hasta no experimentar el verdadero conocimiento, estás limitando el disfrutar el misterio de la vida eterna. ¿Para qué son los misterios? Para que los descubras. Porque de eso se trata la vida, de que tú tienes que ir descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas en la vida. Pero mientras no tengas el verdadero conocimiento, estás limitando el disfrutar el misterio de la vida eterna. Porque la vida eterna no es, pues cuando me muera me voy al cielo, o desde que recibo a Cristo aquí en la tierra, pues ya soy hijo de Dios y ya. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la ¿qué? Calidad. No solamente la vida se trata de cantidad, sino de ¿qué? De calidad. Y también hay una calidad espiritual. Preguntita así también de botanita, así facilita, sencilla. ¿Para qué Dios nos hizo parte de su familia? ¿Por qué dice, ahora eres mi hijo? Ahora formas parte de la familia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestarnos. A ver, ¿quién da más? Para ser herederos. Para hacer cumplir su propósito. Para que disfrutemos. Por su beneplácito. A ver, Benjamín. Para reinar. Para darlo a conocer. Para ser semejante porque nos ama. Porque somos sus herederos. Todo lo que dicen está bien, pero no le están dando al clavo. Para que nos encarguemos de su negocio. Acuérdense de lo que estamos hablando, de qué se trata la conferencia. ¿Perdón? Para que tengamos vida eterna, por ahí vas. Para obedecer su verdad. Ok. ¿Para qué Dios nos hizo parte de su familia? ¿Para qué fuimos constituidos? ¿Para qué? ¿Perdón? Para conocer al Hijo, casi le das, por ahí vas. La respuesta es para que conozcamos cómo el Padre y el Hijo viven y conviven. ¿Cuál es nuestro texto base? Para que te conozcan, ¿qué? A ti. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan, ¿qué? A ti. ¿Y cómo vas a conocer a alguien? Viviendo con él. ¿Y por qué somos parte de su familia? Porque el Padre y el Hijo quiere que nosotros veamos cómo viven y conviven y que nosotros interactuemos
en su convivencia con ellos. ¿Para qué tienes el hijo o la hija que tienes? Pues para que, para vivir con ella, para que vea, para que esté conmigo, para que viva conmigo, porque yo quiero convivir con esta persona que Dios me permitió traer al mundo. La vida eterna es llevar ese conocimiento por haber experimentado el cómo habitan en su templo. O sea, yo soy el templo. Oye, doctor, ya ni la friegan, ustedes aquí se reúnen en este lugar. Pues yo entiendo que es un auditorio, pero los domingos aquí se convierte en el templo. Y cómo ustedes en el templo están tomando café y están comiendo hot cakes y manzanas y tomando té. No, es que este no es el templo, tú eres el templo. En la ley, en el antiguo pacto, sí, había templos, pero hoy en día Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombres. Nosotros, dice el nuevo pacto, que somos ¿qué? El templo. Entonces, la vida eterna es llevar ese conocimiento del cómo viven y conviven el Padre y el Hijo en el templo, o sea, adentro de mí. O sea que yo tengo que vivir y convivir con el Padre y con el Hijo. Y cuando yo viva y conviva con el Padre y con el Hijo, entonces yo me estoy dando cuenta de qué es realmente la vida eterna, porque entonces yo ya estoy hablando de calidad. Porque al ver yo al Padre y al Hijo viviendo y conviviendo dentro de mí, entonces mis estándares de calidad cambian. ¿Sí o no? Por ejemplo, vamos a suponer que por alguna razón te tienes que mudar durante un mes a vivir. A ver, Henderson, voy a poner aquí el ejemplo de Henderson, porque ese ejemplo le cae como anillo al dedo a Henderson. Vamos a suponer que Brian y Nancy por alguna razón, tienen que dejar Puerto Vallarta y se tienen que ir a vivir y convivir por 6 meses con el nuevo rey de Inglaterra. Tienen que ir a vivir y convivir en el palacio del rey, desayunar, comer, cenar con el rey. Era Nancy, hasta se emocionó, mira, hasta roja se puso. Ya estoy lista. ¿Tú crees que los estándares de calidad de vida después de 6 meses cambien en ellos? O lleguen igual, digan, pues estuvo chido, pero pues cambia. Cuando tú vives y convives con Él dentro de ti, entonces la vida eterna te cambia, porque no es solamente tiempo, no solamente es algo interminable, es calidad. Entonces tú ya tienes otra perspectiva de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, por una experiencia de vida. ¿Sí me estoy dando a entender? La vida eterna es predicar y anunciar a los hombres cómo vive Dios en su casa con su Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús. O sea, es predicar a las personas cómo vive Dios en su casa con su Hijo. ¿Y cuál es su casa? Yo soy su casa. Ay, pero yo pensé que aquí era la casa no, esta no es casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. La vida eterna no es predicar la Biblia, ni saber muchos versículos bíblicos, ni tener diplomas teológicos, ni interpretación de historias bíblicas. Y no estoy diciendo
que no hay que predicar la Biblia, no estoy diciendo que no hay que aprender muchos versículos bíblicos, no estoy diciendo que no hay que buscar diplomas teológicos, ni estoy diciendo que no hay que interpretar historias bíblicas. Lo que estoy diciendo es que esto no es la vida eterna. Porque muchos creen que entre más conocimiento de Biblia o de teología, dicen, no, yo ya tengo más cosas de la vida eterna, porque la vida eterna no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento de vivencia del Padre y del Hijo dentro de ti. ¿Sí me estoy dando a entender? No existe la realidad de la vida eterna. No existe la realidad de la vida eterna. Si a ti y a mí no se nos abre el velo de poder ver a Dios en cómo viven el Padre y el Hijo. Eso es vida eterna. Si no podemos ver al Padre y al Hijo viviendo, conviviendo en una realidad espiritual, no tenemos la experiencia en su totalidad de lo que es la vida eterna. Somos salvos, nos vamos a ir al cielo, pero calidad, no. Por ejemplo, vuelvo con Brian y Nancy. Mientras ellos no vivan y convivan en el palacio de, ¿cómo se llama? Buckingham. ¿En ese? Por mucho que lean, por muchos videos que vean y por mucha bibliografía que lean y todos los comerciales y todo lo que haya en las redes sociales de ese palacio, ellos no van a cambiar su calidad hasta que ellos no vivan en ese palacio. Tú puedes saber mucho de Dios y muchísima teología, pero hasta que tú no vivas la experiencia, entonces tú dices, caray, esto de la vida eterna es otro rollo. No tiene que ver con que si me muero me voy al cielo. Tiene que ver aquí en la tierra. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Listos? Y esta es, digan conmigo, es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice será. Dice que es. ¿Qué significa es? No dice, y esta será la vida eterna. ¿Dice así? No, dice, ¿y esta qué? Es. ¿Qué significa es? Ahora dice, no tiene que ver con el tiempo, sino en la vida que habita en nosotros. O sea, nosotros fuimos en el Señor, somos en el Señor y seguiremos estando en el Señor. El es no es un asunto de tiempo. El es un asunto de la vida que habita en nosotros. ¿Se fijan cómo respondieron ahorita? ¿Qué significa es? Y volvieron otra vez al tiempo ustedes, a la ahorita. No está hablando de tiempo. El es no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con la calidad de vida. ¿Quién es el que vive? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Qué significa es? Es significa la calidad de experiencia de vida que tengo yo en convivir con el Padre y con el Hijo dentro de mí. Eso es el es. Nos damos cuenta de que nuestra vida eterna de alguna manera inicia en la tierra. Dije de alguna manera. ¿Por qué? Fíjense bien. Nosotros fuimos construidos, fuimos hechos. Dice que nos hizo Dios, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero venimos ahorita en este tiempo y en esta generación. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestra vida eterna de alguna manera está iniciando en la tierra, de alguna manera, porque ya existíamos. Pero ¿por qué digo que de alguna manera? ¿Por qué en la tierra? ¿Por qué?
¿Por qué aquí nos estamos dando cuenta que hay vida eterna? ¿Por qué aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué por qué Dios no dice, les voy a recobrar la memoria espiritual y les voy a aclarar para que todos recuerden que yo los hice, los formé desde antes de la fundación del mundo? Y que todos digan, sí, ya me acuerdo cuando nos hizo. Antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, y que la tierra estaba deshabitada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y fue el primer día. Entonces, todo eso, ¿por qué Dios nos dijo? ¿Por qué hasta la tierra nos cayó el 20 que tenemos vida eterna? ¿Por qué hasta aquí nos cayó el 20 de la vida eterna? ¿Por qué hasta que estamos en este globo terráqueo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí en la tierra? A ver, Benjamín. ¿Pero por qué aquí en la tierra? Porque aquí fue la cruz. ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué hasta en la tierra? O sea, todos de alguna manera nacimos. Lo que nos enseñaron en los libros de primaria, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué naces y creces? ¿Y por qué cuando creces, hasta aquí te das cuenta del asunto de la vida eterna, si fuimos creados desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué hasta que estamos en la tierra nos cae el 20 de que tenemos vida eterna? ¿Por qué hasta que estamos en la tierra? ¿Por qué en la tierra? Sí lo tenemos, pero ¿por qué en la tierra? A ver allá. Porque empezamos a recobrar la memoria. A ver allá. Pero ¿por qué la tierra? ¿Para que nosotros qué? Sí, todo estoy de acuerdo, pero ¿por qué hasta que estamos en la tierra? Es la pregunta. Porque en la tierra tenemos el parámetro de comparación entre el tiempo, dicen acá, para entender lo que es la eternidad. ¿Aquí qué dices? Para que no, todo lo que están respondiendo no. ¿Por qué en la tierra? Sí, pero no es la respuesta. Ahí va. Ya voy a avanzar, porque si no le van a dar. Mejor me avanzamos ya. ¿Quieren que le siga? Le sigo. A 1 hora le damos. Luego no me digan, se acabó bien tarde. No, yo le sigo. Yo por mí feliz. ¿Quieren seguirle? Órale, a ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Que alguien más? Ok, ya. Ok, conste, ¿eh? A ver, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué se esperó Dios hasta que fuéramos materia aquí en la tierra? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hasta en la tierra? Sí, pero ¿por qué es parte de? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo Dios a que evolucionara todo y se tuvo que esperar hasta que estuviéramos aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre de la tierra. ¿Y por qué Dios desde el principio formó al hombre de la tierra? Esa es la pregunta. ¿Por qué se esperó hasta que tú vinieras a la tierra? Porque polvo serás y en polvo te convertirás y todo. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. El por qué atrás del por qué. Porque así quiso. ¿Por qué quiso? Esa es la pregunta. ¿Por qué? No la oigo, espérenme. Sí, pero ¿cuál es el propósito eterno? ¿Por qué? Porque aquí podíamos desenmarañar los misterios. ¿Y por qué aquí teníamos que desenmarañar los misterios? ¿Por qué? ¿Por qué la tierra? Porque aquí es donde hay muerte y vida. ¿Pero por qué aquí hay muerte y vida? ¿Por qué? Le sigo. Yo le sigo otra media hora. ¿Y por qué Dios quería que estableciéramos el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué mandó aquí a su hijo? ¿Por qué?
¿Por qué aquí en la tierra nos tenía que redimir? ¿Por qué en la tierra? ¿Por qué? Porque Él formó la tierra. ¿Y para qué formó la tierra? ¿Por qué la formó? Porque aquí se prepara para la vida eterna. ¿Y por qué en la tierra se prepara para la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué era su voluntad? ¿Por qué era su voluntad? Es lo que estoy preguntando. ¿Por qué? ¿Ya? ¿O le sigo? ¿Le sigo? ¿Y por qué vivimos los seres humanos aquí en la tierra? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hizo el mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué quiso? Es lo que estoy preguntando. Para que Cristo y Dios estuvieran. ¿Y por qué Cristo y Dios quiso que estuviéramos aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Ya? Ok. Entonces, nos damos cuenta de que nuestra vida eterna de alguna manera inicia en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es un regalo para habitarlo. Y es ahí en la tierra donde se producen los aspectos de su propósito eterno. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que todos conozcan quién es el Señor. Por lo tanto, nuestra habitación en la tierra es un segmento de la eternidad que habita en nosotros. Entonces, ¿para qué nos damos cuenta de que toda la vida eterna empieza en la tierra? Porque la tierra es un regalo. Esa es la respuesta, porque fue un regalo. Y aquí en la tierra es donde tenemos que ser productivos. Para que todo, ¿por qué Dios quiere que seamos productivos? Para que todos conozcan quién es el Señor. Por lo tanto, nuestra habitación en la tierra, el tiempo que estemos, 30 años, 100 años, los que vivas, es un segmento de la eternidad que habita en nosotros. La vida eterna nos dice que todos existiremos eternamente, pero también nos dice la vida eterna la calidad de esa existencia. Y la calidad de vida eterna que llevas es lo que te acerca o lo que te separa de tu asignación. Ay, ¿y yo por qué no puedo vivir en mi asignación? ¿Por qué yo todavía no descubro cuál es mi asignación? Porque la calidad de vida eterna, o sea, el qué tanto convives con el Padre y el Hijo en su templo que eres tú, ¿es lo que te va a acercar o es lo que te va a alejar de tu asignación? Es que yo quiero saber cuál es mi asignación. Ah, pues mejora tu calidad de vida eterna. Entre más calidad, más, o sea, quiere decir que conoces más al Padre y al Hijo, y entre más los conozcas, vas a saber para qué estás aquí en la tierra. ¿Y por qué me puso Dios, por qué el entendimiento de vida eterna tuvo que ser en la tierra? Ah, porque fue el regalo que Dios nos dio, la tierra. Para que en la tierra seamos productivos. ¿Capish? You understand? Yes en inglés, we en francés, taca taca en totonaca. Ok, seguimos. Entremos a la revelación de la revelación. Ahora sí. Si las cosas estaban complicadas, ahí va un poquito más todavía. ¿Listos? Esta está bien fácil. Bien fácil. Génesis 1:28. La primera parte. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Facilita. Tercer pregunta de mesa. Tercer pregunta de mesa. Facilita. Dios, ¿para qué le dijo al hombre fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla? ¿Para qué le dijo al hombre eso? Corre tiempo. Me están preguntando qué significa la palabra sojuzgar. La palabra sojuzgar, para los que no saben, es ejercer el gobierno
o ejercer la autoridad con violencia. Por ejemplo, cuando alguien quiere subirse a un caballo, pero el caballo es bronco, entonces lo tiene que sojuzgar, o sea, lo tiene que dominar y luego ya lo tiene que entrenar y al final se puede subir. O cuando un policía quiere aprender a un malandro y el malandro no se deja, lo tiene que someter con violencia, eso es sojuzgar. Ejercer autoridad con violencia, eso es sojuzgar. Muy bien, ¿ya terminaron? A ver, ¿qué mesas quieren participar? Sí, claro. Para vivir la vida eterna desde la tierra y gozar el regalo que Dios nos dio. Otra vez. Para vivir la vida eterna desde la tierra y gozar el regalo que Dios nos dio. Muy bien, fíjense la pregunta. Dios, ¿para qué le dijo al hombre? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá. Ok, ya me brinqué de este lado. Para que podamos ser como Él es. Muy bien. Para que accione el conocimiento. ¿Cómo? Para que creciera el conocimiento de Dios en la tierra y crezca la familia de Dios. Ok, están muy espirituales, pero está bien. Aquí. Para ser productivo el regalo que nos dio, que es la tierra, y vivir la vida eterna. Por ahí vas. Por ahí vas ya. Medio punto, vas bien. Casi el 6. Pero vas bien. Para que se enseñe a administrar, para prepararlo al hombre para su vida en el cielo, porque Dios es un Dios de orden. Muy bien, ¿alguien más? Ay, bro, cuando estaba por allá atrás, ¿por qué no levantaron la mano? No, hombre, pues, paso por ahí, alguien, no levanta la mano. Dijo Dios, hagamos al hombre a semejanza y hechura de nosotros mismos. Le dijo cuando Jesucristo, el Padre y el Hijo estaban, y la tierra no se puede juzgar por sí misma. Tenía que hacer Dios alguien que la juzgara, y para eso nos trajo a nosotros. Para que a través del conocimiento de Dios se tenga la plenitud y calidad de la vida eterna que nos aleja o nos acerca de nuestra asignación. Muy bien. ¿Alguien más? Ya no, ¿verdad? Bueno. La pregunta es, Dios, ¿para qué le dijo al hombre? Fructifícate, multiplícate, llena la tierra, sojúzgale. La respuesta es, por territorialidad. Lo está diciendo al hombre, toma territorio. Pregunta de rapidito, así de botanita. Jesús a esa territorialidad, ¿cómo le llamó? ¿Perdón? Propiedad. Vino y le llamó el reino de Dios. A esa territorialidad Jesús le llamó el reino de Dios. Por eso todas las parábolas de Jesús eran para explicarnos cómo funciona el reino. Por eso decía, ¿cómo les explico el reino? Miren, el reino es semejante a, y aventaba un cuentito, ¿se acuerdan? Todas las parábolas es para explicarnos cómo funciona el reino. ¿Por qué? Porque él está hablando de ¿qué? De territorialidad. Cuando le dijo Dios al hombre allá en el Génesis, fructifícate, multiplícate, sojuzga, señorea, le está hablando de gana territorio. Y llega Jesús y empieza a hablar de ¿qué? De lo mismo. Nomás que le llama como reino de Dios. Donde nosotros, los hijos de Dios, estamos, hay iglesia, hay la nación de Dios.
Y conforme nos fructificamos y multiplicamos, Dios va alcanzando territorio. El territorio que Dios va alcanzando a través de nosotros, ¿en qué consiste? A ver quién la quiere responder, así de botanita. El territorio que Dios va alcanzando a través de nosotros, ¿en qué consiste? Dicen acá que lo conozcan, muy bien. Establecer la cultura del reino, muy bien. El nivel de que se te forma en Cristo en ti. Ok, muy bien, voy a continuar. Entonces, el territorio que Dios va alcanzando a través de nosotros no es por el tamaño del templo o del auditorio. No es por el número de congregantes o la cantidad de eventos especiales o invitados que vengan a predicarnos. O sea, el territorio que Dios alcanza no tiene que ver con el tamaño del templo. Porque en la religión, ¿qué es lo que hace la religión? Nos pone templos grandotes. ¿Ah? ¿Cómo son los templos de la religión? Grandotes, ¿sí o no? Majestuosos. Así medios tipo Batman, ¿verdad? Y Robin, medios góticos, ¿verdad? Así todo. ¿Por qué? Porque ellos miden el territorio que Dios va ganando a través de sus construcciones. El territorio que Dios va alcanzando a través de nosotros es por el tamaño del evangelio que nosotros podemos expresar a través del entendimiento de la vida eterna en nuestra vida. ¿Cómo vamos a alcanzar territorio? Expresando el entendimiento de la vida eterna. ¿Cómo vamos a ganar territorio? Con nuestras vidas. Cuando expresemos ¿qué? El entendimiento de la vida eterna. En la medida que la vida eterna se nos revele, nosotros los creyentes vamos a responder. Y aquí aguas, con responsabilidad a Él, según el diseño de Dios. ¿Vamos a responderle a quién? A Él. ¿Con responsabilidad a quién? A Él. ¿Según el diseño de quién? De Él. Porque la vida eterna a cada uno le revela su voluntad, sin expectativas entre nosotros. ¿Por qué digo que no debe de haber expectativas entre nosotros? Mira, uno de los errores más grandes que hacemos, Juan Balistrieri lo dijo cuando vino la primera vez, creo hace 5 años, o 6, no sé cuántos, sí, por ahí. Nos habló de esto. ¿Cuál es el primer error que cometemos? Empezamos a crear expectativas de las personas. Creamos expectativas y luego las personas no saben que ellos están creando expectativas de tu vida y luego las personas se sienten decepcionadas y dicen, me decepcionaste. Y el otro dice, ¿y yo qué te hice? No, él no hizo nada. Lo que pasa es que tú te formas expectativas de cómo tiene que ser él y como él no cumple las expectativas que tú mismo construiste en tu mente, en tus emociones, entonces te decepciona. Y dices, me decepcionó, pero yo no le hice nada. ¿Qué te hice? No, es que me decepcionó. Yo nunca pensé que fueras a hacer eso. ¿Hacer qué? Pues lo que hiciste. Y ya te dice, pero yo cuando te dije que no iba a hacer eso. No, es que, ¿por qué? Porque tú te imaginas cómo tienen que ser las demás personas. Tú te imaginas cómo tienen que ser los demás. Y como tú creas tus expectativas de cómo tienen que ser los demás, entonces llegas a un lugar y tú dices, no, pues si aquí es un lugar de cristianos, aquí es un lugar donde se habla de Dios, pues aquí
Todos tienen que estar bien portaditos, bien peinaditos, bien vestiditos, se tienen que portar muy bien, tienen que hablar de cierta manera, y entonces tú te creas expectativas de cómo tiene que ser el liderazgo o las personas que van, y cuando te das cuenta que no se portan como tú creaste tus expectativas, ay no, óigame, no. Me está ahorcando, oiga, me siento que me ahorca, oiga, porque no se portan como yo pensé que tenían que ser. Es que yo pensé que en una iglesia tenían que ser así. ¿Y a ti quién fregados te dijo que tenían que ser así? No, es que yo me imaginé. Pues, cuando tú pones tus expectativas en las personas, ¿qué va a pasar? Te vas a decepcionar. Me dice Litza, papá, ¿cómo ves con el muchacho que me voy a casar, que estoy enamorada, que lo quiero? Le digo, pues está bien. ¿Te gusta? Ay, sí. Está bien guapo. Le digo, pues por lo que veo, si tienen hijos van a salir narizoncitos, porque los dos están narizoncitos, pero pues, ay, papá, es que yo lo veo guapo. Le digo, pero ¿tú qué piensas? Le digo, es que en el momento en que yo empiece a crear expectativas sobre Guillermo, ¿qué va a pasar? Me va a decepcionar porque yo estoy creando cosas, esperanzándome en cosas en la vida de él que él ni sabe. ¿Y qué va a pasar? No, este cuate, para eso me gustaba. No, ya sabía yo. Y el cuate, y Guillermo dice, ¿y yo qué hice? No, pues es que, pues ve, hija nomás. Ve las fachas que trae. Ahí vienen gorra con chori, tenis ahí, todos. No, pues ¿cómo? Porque entonces cuando tú te empiezas a crear expectativas de las personas, te van a decepcionar. ¿Sí me doy a entender? Porque son cosas en tu fantasía. Entonces, ¿por qué la vida eterna a cada uno le revela su voluntad sin expectativas entre nosotros? La pregunta es, ¿por qué digo que no debe haber expectativas? Porque le respondemos a Dios principalmente y en segundo lugar, entre nosotros. Cabina, ahí está. ¿A quién le debe de responder principalmente? A Dios. Y sí, entre nosotros también, pero eso es en un segundo término. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ponemos las expectativas y ponemos entre nosotros primero. Y nos ponemos a ver cómo se porta y a ver cómo se viste. Si me saludó, no me saludó, me llamaron por teléfono, no me llamaron. Si, no, es que ve cómo maneja el doctor, ya lo vi manejando en la avenida como loco. ¿Y eso que predica? No, hombre. Porque ponemos las expectativas, ¿qué? Entre nosotros. En lugar de poner las expectativas ¿en qué? En Dios. Y sí, entre nosotros, pero como allá en un segundo término. Cuando empezamos a respondernos a nosotros mismos antes de responderle a Dios, no se produce impacto en la tierra. Cuando empezamos a respondernos a ver, hijo, yo quiero que me respondas aquí, yo quiero, es cuando empiezan las fallas. No producimos impacto. ¿Por qué? Porque empezamos entre nosotros a comernos. Ni yo lleno tus expectativas, ni tú llenas las mías. ¿O sí? ¿O sí? ¿A poco tú crees? ¿Tú crees que yo creo que lleno tus expectativas? Yo sé que no. Yo sé que no lleno tus expectativas. ¿Y tú crees que llenas mis expectativas? Tampoco. Mira, la neta, la verdad, tú dices, pues ya fui el domingo y pues sí, estuvo bien la enseñanza. Le pongo un 8.5. Digo,
Y pues la alabanza estuvo bien, pero pues nomás llegué a la última. Y pues como que no enfriaban bien los aires y como que el panecito no estaba calientito. Y empiezas y todo. Y si una persona vive de tus expectativas, ¿cómo crees que está el que predica? ¿Cómo crees que tiene que vivir? Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Hola, ya andan queriendo saludar y queriendo quedar bien con todos. ¿Y cómo estás? Y en la semana. Porque quiere llenar tus expectativas. Y cuando empezamos a querer llenar las expectativas entre nosotros, pues no vamos a impactar a nadie. Porque mis expectativas tienen que ser en mi entendimiento de la vida eterna. Así que como yo ya sé que no lleno tus expectativas, o no las debo de llenar, tampoco tú llenas las mías. No te preocupes. Si vienes, qué bueno, me da mucho gusto que vengas. Pero si no vienes, porque que el business, que el descanso, que la flojerita, que la... Brother, eres tú y Dios. Allá le vas a dar cuentas, carnal. Antes sí me afectaba, decía, híjole, no vino y le llamé. Pero cuando yo empecé a entender todo lo del reino, dije yo, ni es mi iglesia, ni soy el Salvador, ni soy el que murió en la cruz, ni nada, así que mis expectativas están con Él. Y sí les doy cuentas a ustedes porque sí me preparo, sí estudio, sí le echo ganitas, doy mi máximo, pero primero es el jefe. Debemos de querer que vuelva a aparecer en la tierra el hombre de Génesis 1. Esas se las puse ahí en la invitación que les hice. Es pregunta así de botanita, no es de mesa. ¿Debemos de querer que vuelva a aparecer en la tierra el hombre de Génesis 1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sí. A ver, ¿cuántos dicen que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos dicen que sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y todos los demás qué? Se quedan así. La respuesta es sí, porque es bendito y tenía características de una persona bendita. ¿Cuáles son las características de una persona bendita? ¿Cuáles son las características de una persona bendita? Era un bendito. Dice, y lo bendijo Dios, así dice, era un bendito. ¿Cuáles son las características de una persona bendita? Dice Génesis 1, no les dije Génesis 3, Génesis 1 dije. ¿Cuáles son las características de un bendito? Génesis 1 dije, no Génesis 3. Génesis 3 chafió, por eso dije Génesis 1. ¿Cuáles son las características de un bendito? ¿Cuáles son las características? Las acabamos de leer. Fructificador, multiplicador, que llena la tierra, que la sojuzga, en otras palabras, la gobierna. Eso es las características de un bendito. O sea, es alguien que aquí en la tierra está ganando territorialidad. Dijo Jesús, reino de Dios. La vida eterna, ya voy a terminar, la vida eterna nos hace entender hacia atrás, hacia adelante y la verdad presente. La vida eterna nos hace entender ¿qué? Hacia atrás, hacia adelante y la verdad presente. El diseño divino para el hombre fue en la eternidad y para la eternidad. El diseño que Dios hizo para el hombre, ¿dónde lo hizo? En su eternidad. ¿Y para qué lo hizo al hombre? Para la eternidad. O sea que lo que dijo el salmista José Alfredo Jiménez no es cierto. No, no es cierto. Que la vida no vale nada, que se nace llorando y así llorando se muere.
no es cierto, nosotros no nacimos aquí en la tierra, nacimos antes de la creación del universo. Y no vamos a morir aquí en la tierra, nosotros ya tenemos la vida eterna. ¿Cuál fue la razón por la que el Hijo de Dios nos dio vida eterna? Rápido, porque ya nos queremos ir. Ya les vi cara de hamburguesa a algunos. ¿Cuál fue la razón por la que el Hijo de Dios nos dio vida eterna? ¿Cuál? A ver, pero ¿cuál fue la? Sí, conozcamos al Padre, pero ¿cuál fue la razón por la que nos dio vida eterna? Sí, para que conozcamos al Padre y al Hijo, sí. La respuesta es sí, es correcta. Pero estoy hablando de eternidad. Acuérdense, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué sí es y qué no es la vida eterna? Ese es el tema, no se me salgan. ¿Cuál fue la razón por la que Dios, el Hijo de Dios, nos dio vida eterna? Para participar en el reino. Sí, pero la prédica se llama, la conferencia se llama ¿qué sí es y qué no es la vida eterna? Entonces, estamos hablando en un contexto de vida eterna. ¿Perdón? Calidad de vida. ¿Cuál fue la razón por la que el Hijo de Dios nos dio vida eterna? En ese contexto de vida eterna. ¿Para qué? Para conocerte, por ahí vas, pero no. Todo lo que dicen está bien, pero estamos en un contexto. Porque la Biblia tiene varios temas, entonces ahorita estamos en uno, vida eterna. En este contexto de vida eterna, ¿cuál es la razón por la que el Hijo de Dios nos dio vida eterna? Para convivir con Él. Ok, voy a seguir ya. La razón por la que el Hijo de Dios nos dio vida eterna es porque Él es eterno y nos dio de su naturaleza. La razón por la que nos dio vida eterna es que nos dio de lo que Él es. No nos va a dar de lo que no es. ¿Por qué estas dos chamacas se parecen a mí? Porque pues salieron de mí, o sea, de mi naturaleza. ¿Sí me explico? ¿Por qué tu hijo o tu hija se parece a ti? Bueno, si es tu hijo, si es tu hijo, porque hay unos que luego no. Por ejemplo, este muchacho lo ves y dices, no, pues, ves al papá y ves al hijo y dices, no, pues. ¿Sí me explico? Porque la naturaleza. Entonces, ¿por qué razón el Hijo nos dio vida? Porque el Hijo de Dios es eterno y nos dio de su naturaleza que es eterna. No hay una real vida eterna sin el conocimiento. Fíjate lo que te voy a decir, cabina, pónmelo por favor, lo que estoy diciendo. No hay una real vida eterna sin el conocimiento. Puedes ser eterno si tienes a Cristo como tu Salvador. Puedes ser eterno si tienes a Cristo como ¿qué? Pero calidad de esa eternidad, o sea, vida, es cuando tienes a Cristo no solo como tu Salvador, sino también como tu Señor. O sea, Él me salva y ya tengo la eternidad. ¿Y cómo es esa eternidad que empiezo a vivir aquí en la tierra? Pues chafita. Es así todo chafa, porque pues no tengo calidad, nada más soy salvo, me voy a ir al cielo. Pues aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí en la vida, luchando, echándole los kilos, pues con las broncas y aquí, pues ahí con unos juicios y debiéndole a Coppel y pues ya me cortaron el teléfono y pues acá me salió un hijo medio raro y empiezas con tus broncas. Pero calidad es cuando Cristo no solamente te salva, sino es tu Señor. ¿Sí le andamos entendiendo? Termino con esto ya. ¿Jesucristo es tu Salvador solamente o también es tu Señor?
No respondas, es para ti, solito, chitón, calladito, te ves más bonito. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Preguntas que no vas a responder ahorita. ¿Cuáles son tus frutos? ¿De eternidad solamente? O sea, eres interminable ya. O sea, es tu Salvador y pues eres interminable, no te vas a morir y ya. O frutos de vida eterna. O sea, de una plenitud de vida que no tiene fin. O sea, ¿qué clase de vida quieres vivir? ¿Una vida de irla pasando, sobreviviendo o una calidad de vida? La calidad de vida tiene que ver con qué tanto estás conviviendo con el Padre y con el Hijo en su templo, o sea, dentro de ti. Y termino con esta frase que dice, recuerda. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan, ¿qué dice? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Terminé.